Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al doctor Fernando Vidal, encargado del Departamento de Arritmia, Electrofisiología y Marcapasos de SEDIMAT, cardiólogo electrofisiografista. Muchísimas gracias por el honor. ¿Cómo le va? Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, hablar con un profesional como usted, con toda esa expertise acerca de los asuntos cardiovasculares, electrofisiológicos, es importante, y de marcapasos es importante iniciar los efectos profundizadores de esta ciencia abarcadora que usted tiene. Quisiéramos, para ilustración de los amigos televidentes, que usted nos hablara de la electrofisiología y cuál es la importancia en la rama cardiovascular. Bueno, muchas gracias, como le decía. La electrofisiología, dentro de la cardiología que es tan amplia, es la especialidad que se ocupa básicamente de la electricidad del corazón. Yo bromeo con los pacientes a veces para que rápidamente entiendan y les digo, yo soy el electricista del corazón. Y ahí rápidamente lo comprenden, todo el mundo lo comprende. El corazón es un músculo y como todo músculo necesita electricidad para contraerse. Esa electricidad la produce un sistema eléctrico propio, unas células del corazón que ofician de sistema eléctrico. Tenemos en el corazón una planta, un inversor y un UPS. Y básicamente de eso nos ocupamos los electrofisiólogos, de todo lo que tiene que ver con los trastornos del ritmo del corazón, ya sea para bajo, que son las bradicardias, o para cuando el corazón se pone rápido, y son las taquicardias. ¿Cuán frecuentes son estos trastornos en el ritmo del corazón? Extremadamente frecuentes. Y a medida que pasan los años, se tornan cada vez más frecuentes. Hay una arritmia que es la más frecuente de todas, que se llama fibrilación auricular, y a partir de los 70, 75 años, más o menos un 10, 12 y algunas estadísticas dicen hasta un 16% de la población tiene o va a tener fibrilación auricular, o sea, un trastorno del ritmo que puede cursar con derrame cerebral, con algunos otros problemas, pero sobre todo con stroke, con derrame cerebral. Y en personas más jóvenes es bastante frecuente, bastante frecuente. Además, la electrofisiología, los electrofisiólogos nos ocupamos del área del síncope, todo lo que tenga que ver con los pacientes que se desmayan, que en esta época de calor, como hablábamos fuera de cámara, es muy frecuente. Este calor tan intenso que estamos viviendo produce bajones de presión en general, que termina con las personas muchas veces sin conciencia, con pérdida de conciencia. De eso nos ocupamos nosotros también, del síncope. Estos desmayos pueden descubrir algunos padecimientos, algún historial que pueda arrastrar el descubrimiento de un mal más profundo en términos cardiovasculares. Por supuesto, excelente esa pregunta. Justamente se recomienda siempre al que tiene un evento sincopal o un evento de pérdida de conciencia, acudir a su cardiólogo, y su cardiólogo muchas veces nos refiere el paciente, o si no, el paciente tiene a disposición en SEDIMAT la unidad de síncope. Es una unidad específicamente para la gente que pierde la conciencia, que tiene desmayos. Y sí, claramente hay gente que se desmaya. Afortunadamente la causa más frecuente de síncope es una causa benigna, que es un reflejo, baja la presión o la frecuencia cardíaca, no sube suficiente oxígeno al cerebro y el paciente pierde la conciencia y se recupera. Esa es la causa más frecuente. Pero como usted bien decía, pueden descubrirse en algunos tipos de síncope, en algunos tipos de desmayos, enfermedades, dolencias, a veces microscópicas, que no se ven en ninguno de los estudios, que pueden acabar con la vida del paciente, pueden cursar con muerte súbita. Y es ahí donde tenemos que apuntar. ¿Cómo se manifiesta la prevalencia en los asuntos de la arritmia cardíaca? Bueno, depende, hay por edades. Por ejemplo, hay taquicardias en gente joven que más o menos ronda el 2% de la población. Muchas veces pasa desapercibida porque la persona tiene un evento de taquicardia, cuando llega a la emergencia ya no lo tiene y creen que es una crisis de ansiedad o que se le bajó la presión y lo mandan para la casa por ahí a veces con otras cosas. Para eso estamos los especialistas.
realmente la prevalencia de las arritmias es bastante mayor de la que se estima y de la que se cree. Por eso es importante acudir al cardiólogo ante cualquier sensación de alteración de ritmo del corazón. ¿Cuáles factores influyen en que se produzca taquicardia? Bueno, en el mes del corazón, estamos en octubre, así que no Correcto. podemos realmente dejar de mencionar los factores de riesgo cardiovasculares. Si nosotros llevamos una vida desordenada, vamos a tener más riesgo de presentar arritmias, al igual que eventos del árbol coronario, es decir, eventos como tipo infartos, de obstrucción de las arterias coronarias. Los factores de riesgo son la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, fumar, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, la apnea de sueño, la gente que ronca mucho, que se despierta por las noches, que no duerme bien. Todos esos factores de riesgo, hay algunos, la edad, el sexo, esos no los podemos controlar, pero los que podemos controlar tenemos que llevar un estricto control, porque como yo le comentaba, la enfermedad cardiovascular es la que más mata. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, no solo de nuestro país, de toda América y de todo el mundo. Mata más que todos los cánceres juntos. Así que creo que es hora ya de que nos pongamos en eso. ¿Cómo llevar una vida sana, controlada, para evitar de ser fulminado por una enfermedad cardiovascular? Bueno, primero es muy importante controlar todo eso, ¿no? Seguir los lineamientos y las recomendaciones internacionales de acudir al médico si pasa algo y si no pasa nada, aunque nos sintamos muy bien, llegada a una determinada edad, por ejemplo, 45 años en la mujer, 40 años en el hombre, es muy recomendable acudir a un cardiólogo para un control. Por supuesto que ciertamente es recomendable en edades más tempranas si tienen historia familiar de algunas enfermedades, y ahí entra la genética, de chequearse más anticipadamente. La genética juega un rol fundamental en eso. Tenemos que conocer la historia de nuestra familia, tenemos que saber si el abuelo, la abuela, la tía, el tío tuvieron infarto, tenían el colesterol alto, porque el momento es antes, es la prevención, ¿no? Después ya tratamos con un corazón que ha sido dañado, lesionado, con una arteria coronaria que ya está obstruida o semi-obstruida. Entonces lo mejor es agarrar el problema a tiempo. Muchas veces hay gente que atribuye el factor sorpresa a los problemas cardiovasculares, que la sorprendió un infarto a una persona que estaba bien caminando y que se sentía bien y de un momento a otro eh, sale fulminado con un infarto agudo al miocardio. ¿Esto es una enfermedad silente o primero presenta síntomas que pueden detectarse a tiempo? Excelentísima pregunta. Muchas veces puede ser la primera manifestación de la enfermedad coronaria un infarto o una arritmia, porque estábamos hablando también de la arritmia o una muerte súbita. Eh, pero justamente para esto está la prevención, hacerse los chequeos rutinarios, acudir al cardiólogo. No son pocas las veces que recibimos pacientes de más de 70 años que nunca han ido al médico, que nunca han ido al cardiólogo. Entonces, si bien es verdad que a veces pueden sorprendernos los eventos cardiovasculares súbitos, también es cierto que si tomamos las medidas del lugar de prevención, de saber nuestro colesterol, de saber nuestras cifras tensionales, de no estar en sobrepeso, de hacer ejercicio, tenemos muchas menos posibilidades de ser sorprendidos por un evento cardiovascular. Porque como le decía, está la genética. La genética a veces nos puede sorprender. Y el estrés que vivimos hoy en todas las situaciones de la vida puede provocar también una liberación de sustancias como es la adrenalina interna, que puede generar un accidente, ya sea un accidente cerebrovascular, un accidente a nivel coronario o una arritmia súbita. A propósito de los problemas cardiovasculares, se ha visto en los últimos días que hay mucha preocupación acerca de los infartos en jóvenes, Bien. que anteriormente no había esa prevalencia y sin embargo se observa que hay un número mayor actualmente. ¿Es así o realmente tiene que ver con alguna situación, alguna circunstancia, algún arrastre
una condición. Hay un poco de cierto y un poco de no. Vemos a menudo, quienes estamos en el día a día, que la gente cuando muere repentinamente le llaman murió de infarto. Los mismos certificados de defunción empiezan a decir infarto, infarto. Y no es así. Le diría, sobre todo en las personas jóvenes, menores de 40 años, no suelen ser infartos. Personas menores de 35, 40 años que mueren repentinamente no mueren de infarto, mueren de eventos arrítmicos que muchas veces pudieron haber sido prevenidos si conocíamos la historia de la familia o si hacíamos un test. Los pacientes jóvenes, mayores de esa edad, porque siguen siendo jóvenes, sí están teniendo más eventos coronarios por el occidentalismo. Hay mucha obesidad, mucho sedentarismo y poco control de los factores de riesgo. Además que la bebida alcohólica en exceso, mezclada con otras sustancias, incrementa muchísimo la probabilidad de tener un evento cardíaco súbito, sea una arritmia, sea un infarto, que usted me dice, los infartos en personas jóvenes, sí. La mezcla de bebidas que le llaman energizantes, que sabemos que son a base de cafeína y alcohol, no es una mezcla que ha demostrado ser buena, al contrario, y de hecho las compañías que venden esas bebidas energizantes no recomiendan que se mezclen con alcohol. Pero en la calle sabemos que pasa otra cosa y eso sí aumenta los eventos coronarios agudos. Ha incrementado bastante. Y fumar, juca, fumar otro tipo de sustancias también. Es bueno esta aclaración porque se piensa que puede haber un factor o una situación que arrastra que en el ambiente actual mundial y nacional los jóvenes estén siendo afectados por una ola de infarto al miocardio o de problemas cardíacos, cuando hay que determinar factores como los que usted está exponiendo. Sí, sí. En general hoy contamos con tecnologías y métodos diagnósticos y conocimientos mayores que los que teníamos antes. Entonces, por eso también hay mejor y más diagnósticos. Y eso a veces da esa falsa sensación de que hay como una ola de infartos. Es verdad que ha aumentado la enfermedad cardiovascular, pero no en todos los aspectos. No sigue aumentando al paso que aumentaba antes. Hemos dado pasos hacia adelante, hemos ganado, pero aún sigue siendo la principal causa de muerte en las personas, la enfermedad cardiovascular. La cosa parece que está mal, pero no está tan mal. Hemos dado pasos al frente. Sabemos que las mujeres se comportan diferente, que el corazón de la mujer tiene un comportamiento diferente y tenemos mujeres excelentes cardiólogas abocadas a esto en toda Latinoamérica, en nuestro país, que nos representan en grupos de mujeres. Tenemos días del corazón de la mujer y eso ha abierto mucho el panorama y estamos haciendo diagnósticos más precoces y evitando muchas muertes. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Fernando Vidal, cardiólogo y electrofisiologista. Hasta los 60 años, 65, que es allí donde se equiparan más o menos las estadísticas. La mujer tiene habitualmente lo que se llama la protección estrogénica, pero por supuesto que si solo nos basamos en eso, no llegamos a nada. Es muy importante que, como hablábamos, los factores de riesgo, la obesidad, lo controlen ambos, porque, por ejemplo, en algunos países, como en España, Argentina, la prevalencia de infartos se había equiparado a la altura de los hombres a edades más tempranas por el tabaquismo. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Fernando Vidal, cardiólogo y especialista en electrofisiología. Doctor,
La prevalencia en los infartos, en los problemas cardiovasculares en el hombre y en la mujer, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuál es que lleva la mayor parte, la delantera en estos temas? Bueno, en general el hombre tiene mayor posibilidad de sufrir eventos cardiovasculares hasta los 60 años, 65, que es allí donde se equiparan más o menos las estadísticas. La mujer tiene habitualmente lo que se llama la protección estrogénica, pero por supuesto que si solo nos basamos en eso, no llegamos a nada. Es muy importante que, como hablábamos, los factores de riesgo, la obesidad, lo controlen ambos, porque, por ejemplo, en algunos países, como en España, Argentina, la prevalencia de infartos se había equiparado a la altura de los hombres a edades más tempranas por el tabaquismo. O sea, el tabaquismo en la mujer incrementaba los eventos cardiovasculares y lo hacía colocarse a la edad del hombre. Así que el corazón del hombre y la mujer, si bien uno tiene un poquito más de protección, gracias a Dios el corazón de las mujeres, y no hay que olvidarse de todos los factores de riesgo, es donde tenemos que apuntar todas las miras. Las muertes súbitas han aumentado, eh, se mantienen estáticas o han acelerado su ritmo, porque incluso hemos visto eventos de deportistas en competencia, como uno que ocurrió recientemente, donde en pleno apogeo del partido, pues cayó, Sí. cayó muerto. Entonces, quisiéramos explicar estos factores, porque a veces la gente dice, bueno, pero el hombre estaba activo, incluso hacía muchos ejercicios, era deportista y sin embargo cayó fulminado. Excelente, sí, me recuerdo de ese jugador Eriksen, el jugador de la Sí. selección sueca de fútbol, que hoy está jugando, hoy está activo con un cardiodesfibrilador en Inglaterra, jugando. Ha habido jugadores basquetbolistas que han muerto ante las cámaras. Realmente no es que han aumentado las muertes súbitas, sigue habiendo una cantidad que por suerte es baja, las muertes súbitas en deportistas, en personas jóvenes. El problema es que es un evento devastador. Muere una persona joven, como usted dice, que toda la gente lo asocia como una persona saludable, era un deportista de élite, y hace una muerte súbita. Es ahí donde tenemos que apuntar a la familia. A veces la muerte súbita de un joven es tan desgarradora que las energías se nos van en eso, en lamentarnos. Y lo que tenemos que hacer de inmediato es empezar a proteger a la descendencia, si era una persona joven con hijos, o a toda la familia, el resto de la familia, si tenía hermanos. Tenemos que empezar a hacer el estudio. Ahí entramos los electrofisiólogos, que somos los especialistas justamente de los trastornos del ritmo que causan estas muertes súbitas en jóvenes. Y eso estamos hablando de los no deportistas. Los no deportistas. En cuanto a los deportistas, a los atletas, existe hay como una lucha o un debate internacional entre si se deben o no hacer ciertos estudios. Realmente yo creo que nosotros estamos más del lado de los europeos, donde creemos que sí es necesario hacer una valoración precompetitiva de los atletas, eh, para determinar si tienen algunas cardiopatías subyacentes que al ser la familia no deportista no se manifiestan probablemente, y que si este individuo comienza a hacer deporte de manera competitiva, puede tener un evento cardíaco súbito, una muerte súbita. Así que no es que han aumentado, se siguen mostrando en la televisión sabemos que llega más, cada vez se televisan más deportes, en más ligas, entonces vamos a tener estos eventos si no cuidamos a nuestros atletas. Y los no atletas, las familias que tengan un componente de la familia que haya muerto repentinamente, durmiendo por un susto, haciendo un ejercicio súbito, deben todos acudir a la consulta con el cardiólogo o el electrofisiólogo para determinar si un test genético los puede ayudar. Ya tenemos disponibilidad de ciertos paneles genéticos en nuestro país, que era difícil, ahora lo tenemos. Antes había que mandar la muestra al exterior, ahora podemos hacer test genéticos y ver estudios tan simples como el electrocardiograma, ver algunos detalles del electrocardiograma, de la prueba de esfuerzo, del ecocardiograma, que nos hagan pensar si el atleta o la persona puede o no tener riesgo de tener una muerte súbita.
Hay muchos trastornos en el ritmo del corazón. Muchos, hay muchos. Por ¿Cómo se suerte, la manifiestan? mayoría no son tan de gravedad. Sí. Por suerte, no son de gravedad la mayoría. Eso hay que aclararlo para dar tranquilidad a la gente. ¿Cómo se manifiestan y cuál es la prevalencia en las edades? Bueno, entre los niños, le decía, niños jóvenes, 2, 3% puede haber de arritmias. Depende cuál. Hay niños que nacen, personas que nacen y a veces se dan cuenta después de los 70 que nacieron con eso, con un cablecito de más, le decimos nosotros, por ejemplo, el WPW, que lo conocen la mayoría de la gente, que nacen con un cablecito de más, que a veces está ahí tranquilito, no produce nada, pero de repente puede empezar a producir taquicardias y a veces, si hay un esfuerzo o una emoción muy intensa, pueden producir muerte súbita. Así que es importante esa parte, con un simple electrocardiograma. El problema del electro y esos estudios es también quién los ve. O sea, que el electro sea bien hecho y bien interpretado. Esas son las cosas que a veces eh, todavía no terminamos de encajar, pero nada, arritmias hay muchas, trastornos de ritmo hay muchos, y cómo se manifiestan, pueden ser con pérdida del conocimiento, dolor de pecho. El síntoma más frecuente es la palpitación, la gente hace así con la mano, dice, doctor, creo que el corazón se me va a salir del pecho. Ese es el síntoma, falta de aire. A veces me siento raro, tengo falta de aire, me sofoco. Y ahí vemos, hacemos un electro, hacemos un estudio y vemos que el paciente tiene una arritmia. ¿Cómo se manifiestan los problemas cardiovasculares con personas con condición, por ejemplo, con diabéticos, hipertensos, etc.? Bueno, justamente como le decía, los factores de riesgo a medida que van afectando nuestras arterias coronarias, nuestros riñones, el cerebro y las arterias del corazón empiezan a producir más fácilmente las arritmias. Empieza a haber arritmias, trastorno del ritmo. Y por eso le decía que a partir de los 70 años, más o menos un 10, un 12% de la población va a tener fibrilación auricular. Esto una epidemia. Nosotros le decimos la epidemia de la fibrilación auricular. Acontece que antes esperábamos que el paciente llegara a donde nosotros en fibrilación. Hoy debemos nosotros caerle atrás, como dicen aquí, a la fibrilación auricular. Caerle atrás significa que debemos los cardiólogos enseñarle a tomarse el pulso a la gente. Que la gente se pregunte en sus casas cuántas veces le han enseñado a tomarse el pulso. Tomarse el pulso es gratis y nos toma a nosotros 30 segundos explicarle cómo controlarse el pulso. Creo que hacemos muchas campañas muy buenas de factores de riesgo y también hemos hecho una de control de pulso en la Sociedad de Cardiología, en la Sociedad Dominicana de Cardiología. El control de pulso es fundamental porque controlando el pulso, cuando éste se sale de ritmo, de lo regular, aunque nos estemos sintiendo bien, es recomendable irse a un centro de salud para hacerse al menos un electrocardiograma. ¿Cómo encuentra el Día del Corazón, el mes de lo cardiovascular a la población en los actuales momentos? ¿Y cuáles son las medidas más expeditas que debe tomar para preservar su vida? Bueno, encuentro que cada vez la población le está dando un poquito más de atención a esto, por suerte, gracias a Dios, y al esfuerzo de todos los cardiólogos de la Sociedad de Cardiología por promover actividades como caminatas, bicicleteadas, charlas de salud cardiovascular. Eh, y afortunadamente el dominicano está empezando a hacer cada vez más ejercicios. Se ve en los lugares públicos, los parques, cada vez más gente que camina. Hay gente que dice, no, si voy a caminar una vez a la semana, mejor no camino. Errado. Si usted va a caminar una vez a la semana, camine una vez a la semana, que es mejor que nada. Caminar es un buen ejercicio. No hace falta anotarse en un gimnasio para hacer ejercicio. Caminar, respirar aire puro, por supuesto, cuando se pueda, ¿no? Con esta ola de calor que estamos pasando, en los momentos frescos, e hidratarse adecuadamente, porque tenemos la cuestión que nuestra agua, el agua que bebemos todo, agua de botellón, no nos devuelve los electrolitos. Entonces hay que hidratarse como corresponde para evitar bajones de presión o malestares, dolores de cabeza, malestares que trae la deshidratación. ¿Cómo se aconseja el ritmo de ejercicio de la gente para preservar su salud? Bueno, bajar de peso no depende del ejercicio y hago la aclaración porque la gente cree que haciendo ejercicio baja de peso. Para bajar de peso hay que comer adecuadamente, no dejar de comer ni pasar hambre. Comer adecuadamente, comer bien. Y en cuanto al ejercicio, el ejercicio debe hacerse de manera gradual.
cada uno conoce sus límites, pero siempre hay que empezar de a poco. No hay que empezar de a mucho porque nos va a doler todo y no vamos a querer ir más. Entonces tenemos que empezar de poco. Lo que se recomienda es 3 a 4 veces a la semana, caminatas de entre 35 y 40 minutos, si se puede un poco más mejor. Hacer un poco de musculación con pesas de poco peso, pero hacer musculación antes se creía que eso era palabra prohibida, sobre todo para los hipertensos, y hemos visto que no, se necesita que los músculos estén tonificados porque secretan sustancias que son positivas para el corazón. Pero siempre empezar de a poco y el día que puedan, háganlo. No es, no es como le decía, si una vez no, hacerlo, y si uno lo puede hacer de manera regular, mucho mejor. El orden sería 3, 4 veces a la semana, 35, 40 minutos, caminata rápida, no caminar conversando con el amigo o la amiga, mirando los pajaritos a la velocidad que uno camina, sino caminar, se dice 3 veces más rápido de lo que yo camino habitualmente, 3 a 4 veces. O sea, un ritmo de caminata importante para que el metabolismo genere cosas positivas. Magnífica su comparecencia, doctor. Muchas gracias por la amabilidad de ilustrar a la población, a la colectividad acerca de estos temas que son tan trascendentales para las medidas de prevención, además para la preservación de vidas. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias a usted por darme esta posibilidad de, en el mes del corazón, casualmente, hablarle a la gente y decirle que le preste atención a su corazón. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el doctor Fernando Vidal, cardiólogo y especialista en electrofisiología. Proseguimos con nuestro contenido.